Muy bien. Entonces, sí son de las cosas que hay que ir planteando, formulando, repensando, diseñando, porque también, no sé si alcanzaste a ver el texto, vale la pena, que sí, este, el de la Garza, y las observaciones que hace a la economía social, no, son terribles, o sea, sí falta consistencia, hay cuestiones de ambigüedad, claro, es muy exigente porque, así como una escuela como tal, pues, no la hay, porque viene de muchas tradiciones, viene de los anarquistas, viene de los socialistas, viene de los socialismo utópico, viene de los movimientos campesinos, viene de las experiencias indígenas, entonces yo creo que, pero sí vale la pena que vayamos. Ese era el propósito y es el propósito original, de que vayamos fundamentando, estableciendo criterios, estableciendo y posturas más que arbitrarias, sino viables, pues, que ese es algo muy importante en términos de la economía social, ¿no? Y bueno, a mí me da mucho gusto. Y sí me ha tocado ver bien, estuve ayer con Carlos, el rector de la Universidad de Ecuador, bueno, en mi video, me pidió que participara con sus chicos. Y fíjate que eso me ha gustado también de la red, que ya podemos hacer esto, que tú estás ahorita en Sí, Europa, yo estoy acá y podemos platicar y platicar ya, bueno, pues ir entramando, ir viendo, estableciendo plataformas para lo que vamos a ir viendo. Muy bien, bueno, pues esto es parte de la cuestión que tenemos que resolver, este, eh, sí. la A consistencia ver, teórica. a mí me gustaría comentar algo, por ejemplo, esta crítica que hace de la Garza, está muy bien, sí. Quizás no nos toca a nosotros tomar las mismas formas científicas de escritorio que han tomado los economistas en un momento dado para dar a conocer toda la teoría económica, ¿no? Quizás nos toca más de las realidades que conocemos, de las realidades que vivimos, quizás que emerja más de la realidad, de decir, así funciona. No es que estemos creando nosotros una teoría, no, la teoría de la economía social sale porque funciona así la economía social, porque así le hacen los indígenas y porque así le hacen los cooperativistas, no tanto porque venimos haciendo una serie de estudios científicos que muy con metodologías estrictas que nos lleven a comprender la conceptualización de otra economía. No, decir, no entramos a eso, no discutimos tampoco lo bien hecho que está la economía o lo mal hecho que está la economía, solo decimos, esta es otra realidad. Y esta realidad es una realidad que duele, es una realidad que se sufre, es una realidad que, que se vive y que debemos de trabajarla. Y no sé, yo cuando hago economía social y solidaria, yo lo veo más como una práctica, más que como una teoría, ¿eh? Yo rápido me voy a la IAP, a la investigación acción participativa, y es estar trabajando de manera conjunta entre los actores que podamos, es no tampoco llegar con nuestro concepto de economía social y las cosas se hacen así, o con nuestros conceptos de cooperativismo y los principios deben ser este y este. No, desde mi punto de vista, hay un montón de economías sociales, sí, y la economía social que vamos a poder vivir en la montaña de Guerrero es bien diferente a la que vivimos en Iztapalapa, ¿eh? Y los dos lugares son rudos, conflictivos, pero su economía social es diferente porque los contextos son diferentes.
Yo pienso más así, no, no quiero ser tan, quizás decepciono, ¿no? A veces, pero no quiero ser tan científico para llegar a comprender eso, solo observo y escribo y digo lo que veo, lo que pasa en la realidad. Sí, ¿Cómo es ves, que ha Ricardo? sido, sí, yo lo que veo es que sí son distintas experiencias y que hay tradiciones, o sea, no están inventando. Cuando uno llega, no estamos inventando la economía social. Generalmente ya hubo una experiencia, ya hubo una experiencia colectiva. Muchas veces ya tuvieron el tequio, ya tuvieron la faena, ya tuvieron otras maneras. Sí. Y eso es dentro de la cultura laboral y la cultura laboral organizacional, pues un gran antecedente. Pero hay lugares donde no, donde está fragmentado, donde mucho tiempo, por ejemplo, y esto lo vio un compañero, Héctor Ruiz Rueda, hizo un trabajo, por ejemplo, donde los campesinos que traían el trabajo comunitario indígena, pues tenían una concepción, y y a los que los agarraron los hacendados por más de 300 años o 400 años, no, de 1800, no, mentira, sí, de 300, 200 años, fue muy lamentable porque ahí sí se fragmentó el conocimiento. Y pasó también con el apartheid, y en el apartheid les regresan los bienes los alemanes a la gente, bueno, no sé si son los belgas o los alemanes, les regresan los recursos y la gente no sabe qué hacer con ellos, y no es que sea tonta, y no es la memoria colectiva, el saberse organizar y todo. Y a mí me preocupa, Igor, fíjate que sí, que hay unas tradiciones, como el caso de Guerrero, como el caso de Chiapas reciente, que están más organizados, como en algunos casos donde hay una tradición comunitaria. A veces no es forzosamente la tierra, a veces son las mayordomías las que permiten, o sea, las fiestas religiosas, las que permiten organizar y tener noción de organización a la gente y de participación y todo eso. O sea, no forzosamente es en el campo laboral, Claro. o en el campo, ¿no? Sino que se da en otras experiencias. Pero mi preocupación, fíjate que viene porque con el ejido, que es una tradición muy fuerte y que no se, bueno, que vinieron a deteriorarlas en los años 80, bastantes cooperativas, muchas cooperativas pesqueras, las tronaron en la época de Salinas, y que vinieron a tronar también pues al ejido. Y el ejido, fíjate que yo lo que pienso es que, por ejemplo, todos los que andamos aquí en el movimiento de economía social es muy rico porque empiezas a ver una diversidad de experiencias y entonces te retroalimentan. Me gustó mucho haber escuchado a Rubén Daza, te decía hace ratito, me platicó cómo vienen ellos a organizar y cómo ya tienen bastante tiempo trabajando bueno, hay cooperativas ya desde hace mucho tiempo en Argentina y en esa parte de Yuyú, que hay me decía un compañero antropólogo también, enólogo, me decía, es que hay una vertiente ahí, étnica muy importante y que a lo mejor ni siquiera ellos mismos la están viendo. Y sí, bueno, ya lo preguntaré en su momento, el próximo jueves con ellos, donde hay unas formas de solidaridad muy importantes, hay unas formas de cooperación, hay unas formas de asociación muy importantes, y que están. Bueno, pues el trabajo de nosotros es un trabajo de inteligencia y no es subestimar, sino es escribir precisamente, ir viendo las distintas formas, ir viendo las articulaciones. Y lo que me ha gustado más es que, mira, también entiendo y también entras y tú entras al chat, vas a ver un relajo, mano, y que se están peleando y que no, bueno, como en todos los campos sociales. Pero lo que a veces me pone a pensar bastante es que sí, yo decía que hay como una especie de fiesta hippie, donde pues es la buena onda y la buena onda y la buena onda. Y no, yo creo que también es importante ir viendo, ir ponderando. Una compañera de management, me acuerdo que, por ejemplo, a los chavos de mi pymes, los agarran y los avientan al mercado y les dicen, a ver, haz un proyecto emprendedor, pero ni siquiera
teniendo los elementos mínimos para saber que el mercado no es neutral. El mercado es un mercado de fuerzas económicas y de accesos y de otra serie de cosas, de otras formas de poder que son muy importantes. Entonces, por eso yo veo muy relevante el trabajo. Claro que el de nosotros es como ir planteando y por lo tanto objetivando en términos de escribirlo, de decir qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y sí se me hace muy bueno el trabajo y yo creo que sí hay manera de dar respuesta, y una respuesta muy consistente a esto que escribió de la Garza, Enrique de la Garza. Pero bueno, me digo Enrique de la Garza es la comunidad científica, ¿no? También Sí. para que no ningune estos esfuerzos o para que también no se pierdan en la fiesta hippie, donde todo es buena onda y no estamos viendo. Mira, por ejemplo, lo que hizo esta señora, Josefina Sendejas, está genial, mano. Empieza a ponderar la soberanía alimentaria y le empieza a contrastar con las grandes empresas monopólicas de la alimentación, Nestlé, FEMSA, todas estas empresas. Y yo creo que eso es importante, porque si no, nosotros también no ponemos pies en la tierra, no sabemos a qué le tiramos, ¿no? Y bueno, yo sé que lo hemos pensado de distintas maneras de economía social. Para mí, por la cuestión de la pobreza, me interesó demasiado. Por los movimientos sociales, también me interesó demasiado, con la crítica al neoliberal. Y por las formas de vivir dignamente y que ya se puede hacer, no es para mañana, ni es cuando tome el pueblo el gobierno y haga la revolución. Ya se puede ir haciendo cosas pequeñas, sensatas, adecuadas, necesarias, pero también ahora, como la parte científica, yo creo que podemos pues contribuir y empezar a decir, así como bien lo hizo Josefina Sendejas, en términos de ir ponderando y diciendo, oigan, pues sí, el alimento es primero, decía Ríos, ¿no? La panza es primero. Pues ir haciendo este tipo de cosas y claro, pues y ir viendo. ¿Cómo ves, Igor? Sí, yo tengo algunos documentos, por ejemplo, en donde a mí me ha interesado ver, por ejemplo, mucho de emprendimiento. ¿Por qué se emprende desde la economía social? Y una excesista, ya, ahorita ya es mi compañera, trabaja conmigo, está en el grupo, solo que no, es más, no habla mucho, pero está, ya tú la metiste, nos hiciste el favor de meterla. Ella, por ejemplo, ha sacado cosas muy interesantes de cómo, por qué las personas quieren emprender. Y esa es una gran diferencia entre un emprendimiento de estas personas a las que entrevistamos al emprendimiento privado. Está muy bueno porque nos dicen, no, pues es que a mí me interesa emprender eh, porque ya estoy harto del trabajo de un jefe. O a mí me interesa emprender porque mi colonia los jóvenes de mi colonia están drogándose, yo necesito hacer algo en mi colonia. A mí me interesa emprender porque eh, hay un deterioro ambiental en el río y es el que nos va a seguir dando de comer, pero sin eso, pues no podríamos. A ver, entonces, es una riqueza eso de por qué se debe de emprender desde la economía social y es bien diferente la respuesta a los emprendimientos que escuchamos de nuestros alumnos, la mayoría que están asociados al mercado, que dicen, no, pues yo quiero emprender porque yo quiero ser mi propio jefe y quiero ganar el dinero que yo quiera. No quiero, es bien diferente, ¿no? Eh, yo creo Oye, pero que tendrá el dato de lo que encontró, lo que me estás diciendo es importantísimo e interesantísimo. ¿Tendrá los datos de este documento? Bueno, pues ustedes me imagino, o esta parte de esta tabla donde
encuentra estas motivaciones de emprendimiento, Igor? Sí, lo tenemos en un artículo, te lo envío porque ahí están esas motivaciones, y a mí me parece interesante. Si quieres, te lo envío y ahí aparecen también unos dicen, no, pues no tenemos que comer, tenemos que trabajar de alguna manera, pero otra vez, tenemos que trabajar, ponen el trabajo como aquello que les va a dar un sostén económico. No queremos ganar dinero y por lo tanto trabajamos, ¿no? No, vamos a trabajar y por lo tanto vamos a ganar dinero. Entonces, a mí me parece muy bien eso. Esos son de los estudios que yo creo que hemos avanzado más. Esa me parece una culminación interesante de una aportación de por qué los emprendedores de la economía social lo hacen. Luego también tenemos ahí tuve una tesista de maestría y ella habló más y me gustó también su trabajo sobre el tipo de organización que se tienen en la economía social. Eso también, cómo los organigramas circulares son los que mejor funcionan. De hecho, te cuento, muy pegado a Adelante, esto, adelante, adelante. por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahorita en Guerrero y la forma de trabajo es igual que una cooperativa. Nosotros, el proyecto, 40 investigadores más 25 familias de la montaña, trabajamos de manera cooperativa. No somos cooperativa, somos un proyecto PRONACE del CONACYT, pero tenemos nuestra asamblea general y tenemos 8 comisiones que trabajamos de manera horizontal para dar resultados a esta asamblea general en donde se toman todas las decisiones. Esas son prácticas en donde, pues bueno, vemos cuando estamos con las familias de los compañeros de Guerrero, pues como que nos toman más en cuenta porque ven que en verdad estamos trabajando de manera horizontal. Y es una manera como estos organigramas circulares que hay en las organizaciones sociales. No sé si me doy a entender, pero bueno, quiero hacer esta liga también No, en no, está cómo bien. buscamos llevarlo a la práctica A también la práctica, nosotros. sí. No, sí, lo que pasa es que a lo mejor, como son muchas organizaciones ágrafas, es decir, que no tienen escritos, pero por la vía de los hechos se toman en cuenta, se hacen asambleas, etcétera, etcétera, y eso ayuda bastante a la toma de decisiones colectiva, y que están implicados. También es importante el número de gentes, porque pues ni modo que haya todavía en nuestras cooperativas bastantes gentes. Yo creo que a lo mucho habrán 25, 30, 40, pero generalmente, bueno, me ha tocado ver si asambleas ejidales donde son más, y uno de los campesinos hablaba de que era muy importante y me pone un ejemplo en una entrevista que hice sobre por qué era importante la asamblea, y porque ellos empezaron a darles pedazos de parcela a la gente que necesitaba, pero que luego ya llegó Juan de las Pitas y que no se comprometía con la comunidad, y que la asamblea permitía ir conociendo a la gente, platicarles de qué se trata, mantener una cuestión normativa, pero en términos, bueno, de sentido común, de llevarla bien y todo, de cuidar las cosas, pero que después se degeneró y que ya empezó a llegar gente que no tenía ellos ni compromiso ni obligación a las tierras que ellos estaban ocupando, que les daban o los rentaban o les vendían, entre comillas, con esta gente. Entonces, por eso era importante la asamblea como una forma de decisión colectiva, como el alma de las decisiones, como la forma de conocimiento conjunto que permitía ir tomando decisiones y conocer cómo están las cosas. Por eso es tan importante la asamblea en la economía social. Pero también, bueno, estos son de las cosas que son importantes, aunque no tengan el organigrama circular,
porque a veces formalmente no lo hacen, sino por bienes y digo, por costumbres y por tradiciones, esto lo hacen, y efectivamente cuando uno empieza ya a objetivarlo de manera gráfica, efectivamente sí es algo que tiene que ver más con interacciones horizontales que con jerarquías piramidales, ¿no? Sí, que no siempre lo dejan en algunas comunidades, ¿eh? En Guerrero las jerarquías son extremadamente importantes y luchan, ¿eh? Contra la horizontalidad. Buscamos la horizontalidad más en el aspecto de que un investigador que estudió un doctorado, pues es igual a un campesino que tiene experiencia en el, eh, en su tierra. Es más, ahí. Luego es difícil por las jerarquías, porque se respetan mucho las jerarquías. Todavía el machismo es importante, los comisarios son muy importantes y hay que darles esos espacios de importancia, porque si no, Claro. no funcionan, Sí, no podemos entrar a esos no, no, lugares. sí, y también es entendible, o sea que no puedes llegar así con un discurso modernizador, horizontal, nada más porque sí, porque hay, por ejemplo, en Cherán está una especie de meritocracia política ética, donde la gente que va respondiendo en la comunidad es a la gente que la van promoviendo como representante de la comunidad, pero es la gente la que lo califica, y entonces no es cualquier gente, no Sí, todos valen lo mismo en términos de ética, ¿no? El que no ha sido corrupto, el que ha visto por los demás, entonces tiene una jerarquía, y no es machismo, sino simplemente es trabajo y trayectoria y sí, experiencia o conocimiento o estas o algo conjunto, ¿no? sí, coincido contigo que es más esto. Y hay que tener cuidados también ahí. Otra vez, no hay que ir a imponer lo que creemos que es lo correcto solo porque hemos vivido economía social en 800 organizaciones. No, 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 no. Eso yo creo que hay que estar siempre abiertos de que cada contexto es diferente y hay que respetarlo. Porque si no, bueno, una es ciegamente ir hacia la economía social, otra es tener el respeto y más aquellas personas que tienen rasgos, culturas de civilizaciones antiguas de siglos y yo creo que ellos hay que respetarlos siempre. Claro, ¿no? Sí. Pues el Consejo de Ancianos y todo eso que es, Así es, eh, así que, es. que tiene un por la perdurabilidad y por otra serie de cosas, ¿no? Que también puede haber elementos de gobierno, pero sí, efectivamente no podemos llegar con un modelo determinista. No podemos llevar con modelos de propuesta. Por ejemplo, hay algo que se llama eh, práctica cultural o nivel de práctica cultural. Entonces, sí, ¿de qué se trata? Pues de que la gente mejore la experiencia, el conocimiento, las habilidades, y estos niveles de práctica. Entonces, por ejemplo, cuando la gente no está acostumbrada a tomar decisiones, ese problema mucha de la desigualdad cultural y de la subordinación en las culturas laborales, la gente que está acostumbrada a obedecer, pues es muy común que no tome decisiones. Y esto pasó con los campesinos, eco. Tú dices, ¿cómo es posible, por ejemplo, que un peón que tiene muchos años trabajando en el campo no sepa hacer planificación de los cultivos? Pues no sabe. Sabe trabajar el campo, sabe si le dices ahora pícale, ahora ráscale, ahora te tráete estos bultos y todo, hace esas tareas, pero de ahí a que vaya aprendiendo a manejar la temporada, las lluvias, la temporada de lluvias y todo eso, es distinto, es una tarea directiva que no está acostumbrado a traer, pero dentro de el nivel de práctica social, la idea es que ellos vayan aprendiendo, tomando decisiones. Bueno, claro, también hay que ver mecanismos de que no vayan a tumbar en una mala decisión las cosas, pero este aprendizaje colectivo
busca que decía Nietzsche, ser fuego y brasa, que la gente sepa hacer la talacha, pero que también sepa las cuestiones de las decisiones. Lo mismo da Tomás Piketty, está platicando de se avienta un rollo muy interesante que lo vas a ver ahí en Europa de la codirección, digo, la cogestión, que está muy interesante, donde dice que muchas de las empresas en Europa y en Alemania sobre todo, y bueno, y en los Países Bajos, han permitido mejorar las condiciones sociales cuando los obreros entran al staff de dirección. Por eso es la cogestión. O sea, no nomás entran a chambear, sino un porcentaje de obreros entra a la dirección y que están al tanto, muy distintos, por ejemplo, a la empresa norteamericana, donde el dueño gana lo que quiere, sino ellos van administrando, regulando y reinvirtiendo el dinero que va entrando en las distintas organizaciones. Por eso sí es importante, sí, el conocimiento al interno de los actores sociales. ¿Cómo ves, Igor? Sí, no, estoy de acuerdo. ¿Tomás Piqué se llama? Piketty es uno que ha escrito sobre, tiene varios libros, ahorita tiene un libro muy bueno que habla de la cogestión y es el que está impulsándola. Tiene un libro que ya se llama Viva el Socialismo y lo platica muy de derecha, pero está interesante y él está en la lucha, pero está pensando en la gran empresa. Nosotros seguimos pensando no en la división de trabajo compleja, que tiene que ver con tecnología y con especialidades. Eso también hay que platicarlo, Igor, y hay que estarlo formulando ahora que estás allá para que, bueno, muchas cosas que tienes que hacer allá. Y quiero dejarte, pues, no dejarte, tú me digas ya brevemente, No te escucho, Ricardo. No te escuché esta última parte. Sí, que me digas qué plan, qué es lo que vas a ver allá con tus compañeros europeos para que también quien escuche, bueno, que yo soy el primer interesado, indudablemente, también sepa, de allá para acá, qué vas a compartirnos, con estos conocimientos allá en Europa, de allá para acá. Sí, bueno, vine aquí principalmente con los compañeros de la Universidad de Lorraine, con Christopher Schmidt y Aramis Marín, que es un compañero mexicano también que se quedó en Francia, y ellos tienen un laboratorio de emprendimiento. Y bueno, hemos trabajado ya varios años viendo las diferentes acciones de emprendimiento y eso me ayuda mucho porque en el Politécnico está el Centro de Incubación de Base Tecnológica del Politécnico, pero ahora también lo que buscamos hacer es un centro de incubación de organizaciones sociales de base tecnológica. Entonces, queremos utilizar en la parte técnica, tecnológica, los modelos que se utilizan en el Politécnico para el emprendimiento, pero la directora de incubación del Poli está muy abierta y dice, entendemos que son diferentes las formas de hacer emprendimiento desde los aspectos del cooperativismo y organizaciones sociales, entonces hagamos un laboratorio diferente, va a quedar en UPIXA, donde trabajo yo, hagamos ese laboratorio diferente o centro de incubación diferente para que ahí lleguen todas las empresas de economía social, de cooperativismo del Politécnico, pero también estar en contacto. Entonces, bueno, estamos empezando este laboratorio, vine aquí con los compañeros para trabajar sobre sus maneras de trabajo. Ellos estuvieron también hace como 2 meses. Estamos buscando co-crear este laboratorio de manera conjunta. Lo bueno es que trabaja con nosotros también no sé si conozcas los nodes, nodos de impulso a la economía social y solidaria. Bien, tenemos un nodes que ya funcionábamos como nodes desde hace como 5 años, pero nos constituimos hace 2 años como nodes. Y ahí va, somos
eh, 4 cooperativas, dos uniones, que gracias a las uniones también pues tenemos un acceso importante a varias organizaciones sociales, 3 entes de gobierno y como 6 entes académicos. Entonces, bueno, estamos trabajando conjuntamente y ellos van a ser pues una parte importante de este nuevo laboratorio de emprendimiento de economía social. Eso estamos haciendo ahorita y bueno, a eso vine también a No, pues intercambiar. a intercambiar conocimiento. Oye, pues Sí, está muy interesante. Y estoy pensando en los compañeros de Guerrero, en los compañeros de Chiapas, en los compañeros donde se hace la producción generalmente de las naranjas y todo lo demás, pero la derivación, por ejemplo, de los productos de naranja, de los productos, bueno, esa es una innovación que es necesaria y que ya tenga que ver con intervención tecnológica necesaria y apropiada, que se pueda apropiar, sobre todo por parte de ellos, en eso. Pero lo de economía social sí es importante, por ejemplo, sugeriría toda la cuestión fíjate, bueno, acabo de ver ahorita y lo tengo aquí a la mano, este, todos los programas que hacen a nivel estatal para apoyo de las comunidades. Claro, aquí sería otro tipo de observatorio donde se viera, o sea, ya sería de base tecnológica la entrada, pues el ver el escenario de qué son, cómo están las distintas organizaciones y cómo están y dónde puede uno ir apoyando, ¿no? Por ejemplo, ayer con la gente de Ecuador platicábamos con los productores sobre los productores lecheros y la importancia, por ejemplo, que puede haber con una vinculación más directa con el pequeño distribuidor, entre pequeños productores y pequeños distribuidores, o sea, con las tienditas, hacer no solamente la producción de leche, sino también de los productos derivados de la leche. Así como eso hay muchas cosas, pero que pueden ir organizando este tipo de, y bueno, esa es una. Y yo hice una propuesta de observatorio de trabajo solidario para Guanajuato y está suave porque es economía social, ¿no? Perdón, es emprendimiento social. Entonces es ir viendo qué es lo que está haciendo, ante qué necesidades y ir monitoreando, ir viendo los avances o el tipo de ayuda que se requiere, porque generalmente pues mucha de la ayuda debe ser material y entonces facilitar, por ejemplo, la utilización de maquinaria, que había gente que estaba dispuesta a ayudar, pues eso también es fundamental. Entonces, todo eso, ¿cómo ves? Bueno, Igor, yo creo que ahí sí se puede hacer este tipo de observatorios. ¿Por qué observatorio? Porque a veces uno no puede llegar a decir, esto es lo necesario, pero la tecnología informativa, la tecnología de georreferencia, para ir viendo dónde está y en medida de que se pueda ver la comunidad, la localidad donde se está interviniendo y qué tipo de intervención se hace, yo creo que es fundamental y estratégico para que se vea, se mapee, que es el mapeo de necesidades, el mapeo de recursos, el mapeo de disposiciones de las personas. Y ahí nos sirvió bastante la propuesta de la conquista. La propuesta de la conquista, ¿te acuerdas que hay unos danzantes acá en México? Entonces los danzantes tienen una lógica muy padre de intercambios, que es, por ejemplo, si tú vas a ayudar a una comunidad, perfecto. Un grupo va a ayudar a una comunidad y trabaja, pero entonces la comunidad tiene la obligación de retribuir, no es en dinero, sino puede ser que cuando nosotros de la comunidad A solicitemos a la comunidad B venga a echarnos la mano con lo que pueda, ¿no? Si es música, pues que toque música. Si es chamba, pues a que nos ayude a hacer pico y pala y a trabajar en la región. Y eso es lo que utilizan y le llaman la conquista, es la reciprocidad que hay. Y yo creo que la estás utilizando porque ellos van, tú vas a Francia, ellos vienen aquí, tú les das de comer, tú los llevas, tú los
atiendes. Pues esa es una forma que le denominan los concheros la conquista, es esta forma de reciprocidad y de atención, todo eso, porque también a veces te dicen, sí, ven para acá la comunidad, aquí están las cosas, agarran. No, 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 yo vengo a ayudarles a ustedes. Entonces, tiene que haber una inducción, tiene que haber un seguimiento, tiene que haber una atención. Y claro, pues la comida, el hospedaje. Y la gente les da el hospedaje, no los mete al hotel, los mete a las casas donde uno vive y les da de comer lo que uno come. Y eso es riquísimo porque además te solidariza, ¿no? Bueno, Igor, lo que quieras decirme para que ya te vayas a tu otra reunión, Sí, no, bueno, que a veces también quiero comentar, Ricardo, que a veces nos despegamos un poquito, seguimos el WhatsApp, pero a veces nos despegamos un poquito porque es bien, eh, te toma estos proyectos. A Guerrero, no todos los compañeros tienen internet, entonces todo es presencial en Guerrero, todo. Entonces, pues a veces nos vamos varias semanas, o vamos una semana, regresamos y nos apuramos, hacemos todo lo que no hicimos durante la semana y luego volvemos a irnos. Entonces, a veces, tennos un poquito de calma, que regresamos seguro, pero ahora que andamos con este proyecto de Guerrero, pues está algo complicado a veces en los tiempos. Apenas estuvimos, por ejemplo, yo no estuve, pero mis compañeros estuvieron, 12 investigadores estuvieron en las casas precisamente de los productores locales y tienen experiencias buenísimas. Nuestro proyecto es sobre soberanía alimentaria y tienen experiencias muy, muy buenas relacionadas con los alimentos. Hay mucho que hacer, mucho que hacer. Y bueno, estamos, pues, apenas está empezando el proyecto, ¿eh? Estuvimos los 2 años pasados trabajando allá en Guerrero, pero ahora este nuevo proyecto, pues, está empezando apenas hace 2 meses empezó. Y bien, luego bueno, ese es un punto. Otro punto que quiero decirte, te comparto lo de el emprendimiento, las intenciones de los emprendedores de economía social. Ese documento está muy interesante porque uh, inclusive bueno, la teoría nos habla de estos emprendimientos por necesidad, emprendimientos por oportunidad, pero en ese tipo de respuestas que nos daban los cooperativistas, hay otro tipo de emprendimientos que no existen en la teoría, ¿no? Emprendimientos por principios y valores, emprendimientos por necesidades sociales. Es muy interesante. Entonces te lo envío y bueno, ojalá y a partir de ahí también pues podamos ir discutiendo algo. De hecho, creo que ahí por abril, marzo nos toca platicar, hacer una exposición. Yo creo que podríamos hablar de eso, por ejemplo, ¿eh? No, sería muy bueno, Eso podría ser interesante. Bueno, Ricardo, pues por ahí le seguimos y estamos muy entusiasmados en continuar con el grupo. Nos gustan mucho las discusiones que se van haciendo. Sí, oye, y fíjate que a propósito, entrevisté a un señor de una cooperativa lechera y me decía el señor que tiene que haber la necesidad. Y yo platicaba otras cosas y él volvía a insistir en la necesidad. Pero claro, que la necesidad tiene que ver con el compromiso. Que si no había necesidad, por ejemplo, de sacar adelante a su familia, de tener un ingreso estable y digno, etcétera, etcétera. Entonces él me hacía mucho hincapié en la necesidad, pero como un requisito para un cooperativista, para poder afiliarse, para poder agruparse, para poder conjuntarse, para poder formar una cooperativa. Decía, es que si no hay necesidad,
la gente se sale a los 2 minutos, a las 2 horas, a las 2 semanas, a los 2 meses, a los 2 años, pero cuando hay necesidad, no, la gente está clara de qué es lo que quiere, cuando siente alivio, cuando mejoran las condiciones, pues dice, de aquí soy y ya no suelta, ¿no? Y bueno, eso te lo digo también porque a veces el rollo del emprendedurismo no más parece que es una cuestión ingenio, y no, también hay cosas que anclan o que obligan o que comprometen o que determinan la participación de la gente, ¿no? Bueno, eso es lo que te quería comentar. Y bueno, si no hay otra cosa, pues seguimos en contacto. Luego, ahora que termines, ojalá nos platiques, cómo van, qué encontraron, y claro, pues tu trabajo respetable, y ya no lo compartirás como producto terminado. Claro que lo leeremos con muchas cosas, pero sí es bueno platicar, y espero que veas también lo de Yuyu, lo de que va a ser, porque dan muy buenas ideas las distintas experiencias, Igor. Entonces, por eso ponemos a consideración este tipo de videos chiquitos para que vayamos ilustrándonos de las otras experiencias de los compañeros productores y de los compañeros investigadores. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Sí, voy a ver esos videos y también, bueno, a ponerle esta atención debida también a la crítica, que yo creo que es muy bueno también, esto de la crítica de la Garza, y discutamos eso, ¿no? Sí, En claro. próximas semanas. Sí, ahora que regreses, que descanses tantito, y ya no tardamos en hacer la convocatoria, una convocatoria formal para que nos vayan haciendo las observaciones, y claro que van a ir las observaciones, fulano de tal dice esto, fulano de tal dice esto, al respecto, y entonces integramos y espero hacer un buen documento, pero yo pienso que sí tenemos respuesta a la altura, no tan contestataria, sino de buen nivel de Sí, lo que claro. está sucediendo, pero sí está un poco complejo este mundo, entonces, iba a ser un buen ejercicio. Pues un Bien. abrazo, Igor. Igualmente, Ricardo, un abrazo. Nos estamos encontrando. Sale, hasta luego. Bye. Hasta luego. Nos vemos.